no importa. Buenos días, hoy vamos a hablarles un poco sobre las ciencias políticas del derecho y economía. Junto con mi compañera Olga Lucía Patiño Rincón, Letri Gil Contreras, quien les habla, Adriana Florian. Bueno, para determinar los tipos de ciencias, podemos observar que las ciencias formales son aquellas que incluyen las asignaturas de matemática y también lo que tiene que ver con la lógica. Y principalmente utilizamos lo que son los lenguajes formales. Dentro de las ciencias prácticas se estudian lo que son los hechos naturales o lo que nosotros conocemos como fenómenos sociales. Aquí cabe mencionar que la consideración de estas teorías se basa en estándares educativos y se pueden distribuir en deductivos e inductivos. Por otro lado, también tenemos otros grupos sociales de investigación donde los hechos o fenómenos son derivados de acciones o comportamientos intersubjetivos y subjetivos en la realidad donde se presenta esta situación. Dentro de las ciencias hermenéuticas se refleja lo que son el derecho y la historia, puesto que ellos utilizan métodos explicativos en su investigación. Además, las ramas juristas y los abogados trabajan interpretando el contenido de normas, leyes y reglamentos. Por otro lado, los historiadores recrean documentos o evidencias presentados en el pasado, explicar cómo se puede construir un evento histórico. A continuación, vamos a hablar un poco sobre las ciencias políticas del derecho y economía. La diapositiva, por favor. Ya la pasé, debe estar cargando. Vale. Bueno, las ciencias políticas es una ciencia social que se dedica al estudio y al análisis de las relaciones de poder, tanto implícitas como explícitas, entre la autoridad y los individuos y entre los grupos y las organizaciones. Las estructuras, los procedimientos y procesos mediante los cuales se llegan a las decisiones políticas y se desarrollan las interacciones entre los diferentes grupos políticos. El derecho también es una ciencia social que se entiende como el conjunto de normas jurídicas que confiere facultades que establecen las bases de convivencia social. Estas son creadas por el Estado para arreglar la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento, pues esta está prevista una sanción jurídica. Por último, la economía también es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. También estudia todas las fases relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios y de la misma manera estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. A continuación vamos a hablar un poco sobre los autores que se presentan dentro de estas ciencias. Para Max Weber, la política se debe entender como cualquier actividad a la que pueda dedicarse el Estado para influir de una u otra manera en la distribución relativa de fuerza, de política, y de aquí se desprende lo que es el poder. Él nos menciona 3 tipos de liderazgo puros, como lo son la dominación carismática, que es donde se crea una sociedad primitiva, donde el poder es encargado por el líder, y se puede conseguir demostrar un poder trascendente y extraordinario. Esto se ve reflejado por medio de la magia y la religión, y su función es de ser un mediador entre la sociedad y entre Dios. También se da lo que es la dominación tradicional, que es donde reconoce a la comunidad y acepta el pasado como base constitutiva del presente, no por realizar algo extraordinario, sino simplemente por hacer parte de un entorno. Dentro de la dominación racional o legal encontramos que el Estado y la burocracia son los máximos poderes garantes de la justicia y de la eficacia. Además, Aristóteles también nos plantea en su libro como la comunidad política y compara con otros tipos de comunidades como la familia o el pueblo. En esta publicación, él nos da unas bases filosóficas del trabajo de un político, cuando lo compara con un artesano que sigue principios políticos para mantener un sistema legal y donde representa los aspectos universales que brinda la mayoría de bienes a personas. Además, también planteó lo que son las necesidades de una constitución dictaminara y normas de vida entre los ciudadanos
también define lo que es el objetivo máximo de la misma. En cuanto a derecho, hablamos de Montesquieu. Para este autor, él nos dice que es importante la revisión de un sistema de frenos y contrapesos para no solo intentar evitar la persona de todo el poder, sino también para ver las ventajas de un espíritu del derecho, donde se puede ver un carácter sociológico, donde se busca un equilibrio social y parte de la separación de poderes. Este autor asocia el poder judicial a un determinado país o profesión. Ya también podemos mirarlo como algunos entes administrativos, como son la monarquía, la legislación de la nobleza, y también lo que son las representaciones de cámaras comunes. Él aquí nos dice que este modelo permite que todas las fuerzas sociales participen dentro de un estado de gobierno y evite así el enfrentamiento de poder entre ellos. Para Francesco Carneluti, él aquí nos habla del juicio, donde nosotros entendemos que es el conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar una sentencia. Él lo divide en dos fases que se conocen como cognición y ejecución, y según la distinción del derecho penal, civil y también de un proceso bifurco que se hace dentro de estos mismos. Dentro de las ciencias económicas encontramos a Carlos Eduardo Méndez, donde él nos menciona factores económicos. El primero de ellos podría ser el factor de la tierra, donde se requieren los recursos naturales que utilizamos para un proceso de producción y el pago a estos factores en la renta. La remuneración de este factor es un salario. En el factor del trabajo es la actividad humana por medio del cual se transforma unidades naturales, donde nosotros también podemos satisfacer lo que son las necesidades humanas y también aquí vemos que la remuneración es un salario. Cuando hablamos de lo que es el factor capital, aquí se presenta lo que son los recursos económicos susceptibles para reproducir a un determinado proyecto y para que ayude a la producción de estos mismos. Además, también encontramos a Karl Marx dentro de las ciencias económicas, donde él nos dice que la sociedad es capitalista, donde hace una relación entre el trabajo y el valor, y nos dice que el trabajo humano es el empleo de esa simple fuerza de trabajo que todo hombre debe poseer sin necesidad de una especial educación. Además, dentro de ellos encontramos también lo que son los trabajos complejos, y aquí no necesariamente necesitamos tener un grado de estudios y el trabajo puede ser multiplicado. Dentro de ello encontramos lo que son los tiempos de trabajo y aquí se requiere mucho lo que es la producción del valor de cualquier herramienta, de cualquier necesidad que nosotros como seres humanos tengamos y se implementa lo que son las condiciones normales de producción con el grado de destrezas e intensidades de trabajo. Bueno, ahora voy a darle paso a mi compañera Olga. La importancia de la lectura. Bueno, para empezar a hablar sobre la importancia de la economía, el derecho y de las ciencias políticas en las ciencias sociales, primero vamos a definir qué son las ciencias sociales. Se conocen las ciencias sociales como las ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y con el comportamiento humano. Estas analizan y tratan distintos aspectos de las relaciones sociales y de los grupos de personas que componen la sociedad. Teniendo en cuenta esto, las ciencias políticas permiten el estudio de la forma en que se administra y organiza el poder en el mundo actual. Es fundamental para establecer a partir de la observación de hechos de la realidad política explicaciones certeras posibles acerca del funcionamiento de la misma. El derecho, por otro lado, permite regular las normas de comportamiento de una sociedad y es importante ya que mediante él se puede conocer y comprender mejor el pueblo. Y por último, la economía pues permite la generación de relaciones entre la sociedad y la administración, tanto pública y privada, y es importante porque permite medir la estabilidad del país. Ok, muchas gracias. Entonces ahorita vamos a hablar de la importancia de enseñar las ciencias sociales, el derecho y la economía en los ciudadanos. Entonces dice que la importancia de esta enseñanza se fundamenta principalmente en la necesidad de un estudio para la examinación de las sociedades y de sus conductas humanas, mediante disciplinas académicas donde se puedan analizar las interacciones y el desarrollo cultural del mundo. En este punto exponemos 7 razones por las cuales es importante
pues enseñar estas ciencias sociales del derecho y económicas. Principalmente estamos en la razón de las zonas residenciales, ya que acá los científicos de la sociedad pretenden buscar los antecedentes de cada una de las zonas residenciales donde se encuentra la parte del robo, intentando que estas zonas, la parte de los crímenes, aumenten en diferentes zonas, intentando que en estas mismas se disminuya a manera de protección. Pero aún así ellos consideran que al realizar de esta forma, los crímenes se distribuyen o se llevan a otras zonas, aumentando pues la criminalidad en esas. Por otro lado, tenemos como segundo punto la proyección de futuros alternativos, donde las ciencias sociales desde el desarrollo en el siglo XIX dice que habría un debate para la comprensión y la aplicación de medidas que apunten al bienestar del futuro colectivo, generando así una energía en ferrocarriles, en fábricas, entre otras, para llevar la economía mundial a otro nivel. También tenemos un punto muy importante que es la salud y el bienestar humano, donde los científicos sociales se encargan de trabajar para analizar estudios sobre las diversas situaciones de salud, de ocio, de deporte, la alimentación y las políticas de atención a la vejez, principalmente, ya que pues la vejez es muy importante en este tiempo y va a ser importante en todo momento. Como cuarto punto tenemos el sentido financiero, aquí entramos con la parte económica, donde está enfocada a la poca discriminativa y delimitada de las áreas, donde los científicos sociales, los psicólogos, los sociólogos, como lo decía anteriormente, se centran en el análisis de la economía personal para evitar una pérdida de movimientos económicos globales. También tenemos la seguridad laboral, donde algunas organizaciones pues analizan que estos derechos laborales deben ser gubernamentados para garantizar totalmente seguridad a todos los empleados. También tenemos un punto muy importante que nos debe interesar a todos, como es la educación y la adaptación, donde las ciencias sociales pretenden ayudar a la mejora de la vida y de la educación de todas las nuevas generaciones. Asimismo, que el gobierno se enfoque en querer demostrar lo que es mejor para los niños en su educación. Pero pues en la mayoría de los casos vemos muy poco esto reflejado. Y por último tenemos el estudio en las redes sociales. Como sabemos, actualmente las redes sociales pues tienen un auge totalmente increíble en las nuevas generaciones. Y pues estas redes sociales identifican partes de empresas, de personas, de instituciones, medios de comunicación y sociedad. Entonces lo que quieren los científicos sociales es centrarse en las redes sociales para conocer y clarificar todo el estudio como tal del comportamiento de la sociedad. Continuamos con la evolución histórica. En este punto me voy a dirigir hacia otro documento para poder continuar con la evolución histórica, que son unas líneas de tiempo sobre el derecho a la economía y las ciencias políticas. Ya estoy por acá, regáleme un momento. Bueno, pues mientras esto me carga acá, voy a ir hablando un poco sobre la evolución histórica que se tiene en el derecho, comenzando en 1760 a.C. con el rey Hammurabi, donde redacta el código en honor a su nombre. Que en este código pretende decir que la justicia debe ser pues superior ante todo el pueblo, debe siempre primar la justicia.
¿Ya están viendo las líneas de tiempo, niñas? Sí, Olga. Ok, muchas gracias. Entonces continúo. En 1944, aproximadamente antes de Cristo, se habla de un código, del código no matarás, donde en Israel se crean la ideología de los 10 mandamientos y se resalta esto, incluyendo sanciones como tal a las personas que contribuían a fallar en este decreto. Luego tenemos dos aspectos muy importantes como lo es el Buda y Jesucristo, que los dos pues predican la moral, uno en la India y el otro, Jesucristo, pues predica la moral en base a la tolerancia, la justicia, el perdón y el amor. Todo esto pues siendo bases para los siguientes siglos, donde se empiezan a fijar en otro tipo de aspectos para pues evitar como tal el desorden de los derechos humanos. Tenemos que en 613 el profeta Mahoma enseña todos los principios de la igualdad, incluyendo la justicia y la compasión revelada en el Corán. Aquí en 930 tenemos un aspecto muy importante que es el Alting, que es donde se establece que la igualdad prima sobre todos los derechos humanos, que va muy relacionada con el siguiente siglo sobre la Carta Magna, que como ya todos sabemos, pues la Carta Magna es un documento que delimita el poder para pues ayudar, contribuir al correcto desarrollo de los derechos humanos y pues hacer todos juzgados por igualdad, sin importar raza, religión, etc. En el 1789 tenemos la Declaración Francesa de los Derechos Humanos y del Ciudadano, donde se resaltan derechos como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. En 1791 se crea en Estados Unidos el proyecto de ley de derechos, donde este Congreso de Estados Unidos acepta la Carta de Derechos por la que se modifica la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo derechos de un juicio, de la libertad de expresión, creencias y de asamblea. Ya en este punto, pues, podemos ver que el pueblo como tal está más incluido en la parte gubernamental. En 1807 tenemos que en Gran Bretaña y en Estados Unidos aprueban totalmente la ley contra la esclavitud. Seguimos con la batalla de Solferino. Esta se dio en 1859, donde inspiró al autor Henry Dunant a fundar un comité internacional de la Cruz Roja, que pues en el siguiente siglo lo vamos a ver, el siguiente año, perdón. Siendo esto las primeras convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Luego en 1863 tenemos la Cruz Roja. En este punto es importante resaltar que pues la Cruz Roja es una entidad que prima sobre cualquier guerra, sobre cualquier situación. Es decir, si están, por ejemplo, en una guerra entre varios países y se ve a una persona identificada con la Cruz Roja, pues se debe respetar su vida y su labor en todo momento. Acá también es importante que en todos los países, en todos los diferentes lugares, la Cruz Roja es identificada de diferente manera. También tenemos la Convención de Ginebra, que va muy relacionada con la Convención de La Haya, donde se crean convenios entre estos dos para fortalecer los derechos internacionales humanitarios. También tenemos acá en 1893 un punto muy importante que fue el valor a la mujer, incluyéndola en el voto. Y también tenemos el fin de la Guerra Mundial con la creación de la ONU, para reafirmar que la fe en todos los derechos humanos, como lo son la dignidad y el valor de las personas humanas. En 1948 tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
y muy relacionada también con el Consejo de Europa y la Amnistía Internacional, que todo esto pues son como conversaciones que se tuvieron entre los países para deliberar sobre algunos aspectos humanos, de derechos humanos que debían ser pues resaltados, como la discriminación racial, que ya se vio efectuada en 1965, e igualmente los derechos civiles y políticos, ratificada en 1966. En 1969 tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue efectuada en 1978. También tenemos acá una parte muy importante como lo es el CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y podemos ver cómo en cada uno de los países empiezan a implementar diferentes cartas, como la Carta Africana, como el DDHRI, como las Naciones Unidas, entre otros. Y un aspecto muy importante son los derechos del niño en 1984, donde pues la Convención contra la tortura apunta a que los derechos del niño pues deben privar en todo momento. Luego seguimos con la parte de la evolución histórica que se tiene en la economía, empezando por las sociedades primitivas, donde se resaltaban aspectos como la agricultura, el intercambio de productos y la restricción de derechos de propiedad. Luego seguimos con Grecia y Roma, donde el oro pues tiene muchas cualidades para implementarse en la economía. Igualmente se resalta el libro de Aristóteles, donde habla de la política y la ética, escrito en este en este siglo, y teniendo pues gran auge para todas las poblaciones. Y por último, también un libro de Platón, hablando sobre la república y las leyes. En la Edad Media, específicamente en el siglo V y en el siglo XV, la economía pues se resalta como leyes morales. Se resalta también el derecho canónico y el valor de cambio. En el mercantilismo se resaltan puntos como el comercio exterior, que se genera mucho más importante que el interior. Las industrias activas también son mucho más importantes. Seguimos hablando de la fisiocracia. En el siglo XVII, específicamente en Francia, donde la riqueza en la agricultura se genera a grandes altitudes. E igualmente el Estado no interviene en la economía, y la industria y el comercio tampoco agregan valor a esta parte. Luego seguimos con la economía clásica, hablando de las revoluciones, como la revolución industrial, también los recursos insuficientes que se presentaban en estos tiempos, la ley de hierro a los salarios, que es que congelan como tal pues la adquisición de los salarios para las personas, y hablamos pues de todas las sociedades. Luego hablamos del marxismo, donde resalta el socialismo científico, el capital, el tratado sobre el dinero, las teorías de Leibniz y todas las teorías generales sobre el empleo, el interés y el comercio que se genera. Luego hablamos de keynesiana, de la era keynesiana, donde se generan algunos tratados y fundaciones junto con conferencias que contribuyen a la parte económica, como el tratado de cómo pagar la deuda, desarrollo concepto, como la tragedia de los comunes, la Conferencia de Naciones Unidas, entre otras. Y luego llegamos a la era neoclasista, donde se llega como tal la economía a México. Y se dice que nuestro futuro pues es común. Y por último pues tenemos la era actual, donde el sistema de comercio es mundial, las políticas monetarias son restrictivas, se tiene la privatización y se tiene la globalización. Por último tenemos la evolución en las ciencias políticas,
resaltando autores como Aristóteles, como Platón, entre otros. Cuando hablamos de Aristóteles nos referimos a la vida como tal del hombre, la necesidad de construir una clase media fuerte. Cuando hablamos de Platón, Platón se refiere en este punto al buen gobierno y el estado de las ideas mediante la observación de la realidad. Igualmente, Santo Tomás de Aquino privilegia las explicaciones teológicas. Maquiavelo se fundamenta en las ciencias políticas modernas. Juan Bodino va relacionado a la creación de las instituciones sociales. Thomas Hobbes tiene pues un afán como de contribuir con todos sus amigos y todo su alrededor, pues sus ideas. Montesquieu establece que las formas de gobierno pues deben ser propias a la realidad. Augusto Comte habla de la sociología como un poder y organización democrática del Estado. Y por último tenemos a Kelly Rincón en la actualidad, que nos habla sobre que el Estado interviene en toda la realidad social, surgiendo así una ciencia política como un intento de vida independiente. Y para finalizar, pues tenemos los aportes de la manera en que estas tres ciencias políticas del derecho y economía, pues influyen en la parte nacional, local y departamental. Bueno, para hablar sobre la parte departamental, un aspecto positivo de la política es que ha permitido la expansión de una comunidad académica en la capacidad de producir un conocimiento crítico que puede ser compartido y que va tomando solidez a lo largo de su expansión. Por otro lado, un aspecto negativo de la política es que está fuertemente influenciada por el hacer las cosas debajo de cuerda, lo cual impacta la percepción del pueblo y causa un sinsabor en el sentido de la honestidad, de la ética y del criterio propio. Bueno, pues ya en la parte más departamental, en mi departamento norte de Santander tenemos un aspecto negativo que influye estas tres ramas, son la gran influencia que tienen las guerrillas como tal, la parte pues de delincuencia, ya que no dejan progresar mucho al campesino en cuanto a su economía. Y lo aterrizamos también en lo que son los municipios y pueblos. En el caso de Guamal Magdalena, podemos reflejar dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El positivo sería que a medida de que se va influenciando y va creciendo lo que es el turismo, se va reforzando lo que es una identidad cultural, puesto que aquí tienen mucho en cuenta nuestros ancestros, los que son los chimilas y los pucabuy. Todavía se ven algunas costumbres y creencias de ellos, como lo son algunas fiestas, las cumbias que se realizan el 30, 31 y 1 de diciembre, el 7 de enero y otras fechas así. El aspecto negativo es que actualmente ni la empresa de acueducto ni los ciudadanos también tenemos lo que es una conciencia ambientalista, puesto que los desechos no hacemos un debido proceso de reciclaje y reutilización, sino que simplemente van al bote de la basura, y donde llegan estos desechos en realidad es a 5 kilómetros de aquí del pueblo, donde desechan todo ello y no hacen un proceso para que no se vea afectado lo que es la comunidad que está cerca de ese sitio, y también por el medio ambiente. Ok, pues muchas gracias. Ya por acá, para finalizar, tenemos pues toda la bibliografía de donde sacamos cada uno de los aspectos para pues clarificar esas tres ramas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.